Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los trastornos del desarrollo neurológico. Discapacidad intelectual. Durante el tiempo pasó de denominarse retraso mental a denominarse trastorno del desarrollo intelectual. Como podemos entender que siguen los criterios sobre el coeficiente de inteligencia y la función adaptativa para su diagnóstico. Lo que podemos aprender sobre respecto a la función intelectual es que se especifica las áreas en las cuales se debe centrar la evaluación, razonamiento, resolución de problemas, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, aprendizaje a través de la experiencia. Se hace una mención especial de cómo deben ser los instrumentos con los que se evalúe el coeficiente de inteligencia. Los instrumentos deben ser individualizados, estandarizados, culturalmente apropiados y psicométricamente validados. El DSM-5 amplía la información y matiza que debe ser necesario un apoyo constante en el colegio, trabajo o vida diaria, y que este trastorno intelectual debe ir acompañado de unas dificultades significativas en la que la función adaptativa se note. Las dificultades significativas en uno o más aspectos de las actividades de la vida diaria. Continúan los grados de severidad propuestos en el DSM-5: profundo, severo, moderado y ligero. La severidad del trastorno, en vez de basarse solo en resultados de coeficiente de inteligencia obtenidos en un test, se dirige aún más hacia cómo el individuo funciona en su vida diaria y en su comunidad. Trastorno del desarrollo intelectual. Es un desorden de inicio durante el periodo del desarrollo que incluye la valorización del déficit en el funcionamiento intelectual y adaptativo. Áreas a evaluar: conceptual, social y práctico. Según el DSM-5, la discapacidad intelectual debe cumplir los tres criterios que son intelectual, adaptativo e inicio. Intelectual: funciones intelectuales deficitarias como razonamiento, resolución de problemas, planeación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico y por la experiencia, confirmado por una clínica y pruebas estandarizadas de inteligencia. Adaptativo: deficiencias en el funcionamiento adaptativo que resultan en el fracaso de desarrollar estándares socioculturales para lograr la independencia y la responsabilidad social. Sin soporte, estos déficits provocan limitaciones en uno o más actividades de la vida diaria, tales como la comunicación, participación social y la vida independiente. Todo ello en entornos múltiples como en casa, colegio, trabajo y la comunidad. El inicio de estos déficits intelectuales adaptativos se desarrollan en el periodo del desarrollo de cada persona. Inicia en el periodo de desarrollo, que incluye limitaciones funcionales, intelectuales y de comportamiento adaptativo en la relación al dominio conceptual, social y práctico. Se debe especificar la gravedad actual de cada paciente. Vamos a evaluar uno por uno y cómo actúa en el dominio conceptual, dominio social y dominio práctico. Escala de gravedad leve. En el dominio conceptual, vemos en niños de edad preescolar puede de no haber diferencias conceptuales manifestadas. En los niños de edad escolar y en adultos, dificultades en el aprendizaje de aptitudes académicas relativas a la lectura, escritura, aritmética, tiempo o dinero. Se necesita ayuda en uno o más campos para cumplir expectativas relacionadas con la edad. En adultos existe alteración del pensamiento abstracto, función ejecutiva y memoria a corto plazo, así como el funcional de las aptitudes académicas. Existe un enfoque algo concreto a los problemas y soluciones en comparación con los grupos de la misma edad. En el dominio social, en comparación con los grupos de edad de desarrollo similar, el individuo es inmaduro en cuanto a las relaciones sociales. La comunicación, la conversación y el lenguaje son más concretos o inmaduros de lo esperado
por la edad. Puede haber dificultades de regulación de la emoción y el comportamiento de forma apropiada a la edad. Estas dificultades son apreciadas por sus iguales en situaciones sociales. Existe una comprensión limitada del riesgo en situaciones sociales. El juicio social es inmaduro para la edad y el individuo corre el riesgo de ser manipulado por otros. En el dominio práctico, el individuo puede funcionar de forma apropiada a la edad. En el cuidado personal, los individuos necesitan cierta ayuda con tareas de la vida cotidiana complejas en comparación con sus iguales. En la vida adulta, la ayuda implica típicamente la compra, el transporte, la organización doméstica y el cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos y la gestación bancaria y del dinero. Las habilidades recreativas son similares a las que los grupos de la misma edad, aunque el juicio relacionado con el bienestar y la organización del ocio necesita ayuda. En la vida adulta, con frecuencia se observa competitividad en trabajos que no destacan en habilidades conceptuales. Los individuos generalmente necesitan ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la escala de gravedad moderado. Dominio conceptual. Durante todo el desarrollo, las habilidades conceptuales de los individuos están notablemente retrasadas en comparación con sus iguales. En preescolares, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente. En niños de edad escolar, el progreso de la lectura, la escritura, las matemáticas y del tiempo de comprensión y el dinero se produce lentamente a lo largo de los años escolares y está notablemente reducido en comparación con sus iguales. En adultos, el desarrollo de las actitudes académicas está típicamente en un nivel elemental y se necesita ayuda para todas las habilidades académicas, en el trabajo, en la vida personal. Se necesita ayuda continua para complementar tareas conceptuales de la vida cotidiana y otros pueden encargarse totalmente de las responsabilidades del individuo. En el dominio social, el individuo presenta notables diferencias respecto a sus iguales en cuanto al comportamiento social y comunicativo. A lo largo del desarrollo, el lenguaje hablado es típicamente un instrumento primario para la comunicación social, pero es mucho menos complejo en sus iguales. La capacidad de relación está vinculada de forma evidente a la familia y a los amigos. El individuo puede tener amistades satisfactorias a lo largo de su vida y en ocasiones relaciones sentimentales en la vida adulta. Sin embargo, los individuos pueden no percibir, interpretar con precisión las señales sociales. El juicio social y la capacidad para tomar decisiones son limitados y los cuidadores han de ayudar al individuo en las decisiones de la vida. La amistad con los iguales en desarrollo con frecuencia está afectada por limitaciones de la comunicación o social. Se necesita ayuda importante y comunicativa en el trabajo para poder obtener un éxito. En el dominio práctico, el individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales como comer, vestirse y de las funciones excretoras y la higiene como un adulto, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y tiempo para que el individuo sea autónomo en estos campos y se puede necesitar personas que le recuerden lo que tiene que hacer. De manera similar, si puede participar en todas las áreas domésticas. En la vida adulta, aunque se necesita un periodo largo de aprendizaje y se requiere ayuda continua para lograr un nivel de funcionamiento adulto, se puede asumir un cargo independiente en trabajos que requieren habilidades conceptuales. Escala de gravedad, profundo, en el dominio conceptual. Las habilidades conceptuales implican generalmente el mundo físico más que procesos simbólicos. El individuo puede utilizar objetos dirigidos a un objeto para el cuidado de sí mismo, el trabajo y el ocio. Se puede haber adquirido algunas habilidades visoespaciales como la concordancia y la clasificación basada en características físicas. Sin embargo, la existencia concurrente de alteraciones motoras y sensitivas puede impedir un uso funcional de los objetos. En el dominio social, el individuo tiene una comprensión muy limitada del habla, la comunicación,
simbólica y la gestualidad. El individuo puede comprender algunas instrucciones o gestos sencillos. El individuo expresa su propio deseo y sus emociones principalmente mediante comunicación no verbal y no simbólica. El individuo disfruta de relaciones con miembros bien conocidos de la familia, cuidadores y otros parientes, y da inicio y responde a interacciones sociales a través de señales gestuales y emocionales. La existencia concurrente de las alteraciones sensoriales y físicas puede impedir muchas actividades sociales. En el dominio práctico, el individuo depende de otras personas para todos los aspectos del cuidado físico diario, la salud y la seguridad, aunque también puede participar en alguna de estas actividades. Los individuos sin alteraciones físicas graves pueden ayudar en algunas de las tareas de la vida cotidiana en el hogar, como llevar los platos a la mesa. Acciones sencillas como objetos pueden ser la base de la participación en algunas actividades vocacionales. Con alto nivel de ayuda continua, la existencia concurrente de alteraciones físicas y sensoriales en un impedimento frecuente de la participación en actividades domésticas, recreativas y vocacionales. En una minoría importante existe un comportamiento inadaptado. Retraso global del desarrollo, reservado para individuos menores de 5 años al no poder valorar el nivel de gravedad clínica de manera viable en los primeros años de infancia. Se diagnostica al no cumplir hitos del desarrollo esperados en el funcionamiento intelectual, aplicada al no poder valorar el sistema de funcionamiento intelectual. Se incluye a los niños demasiado pequeños que no se puede realizar las pruebas estándares en esta misma categoría. Se debe volver a valorar después de un tiempo. En conclusión, para los niños menores de 5 años a los que no se les puede aplicar pruebas estandarizadas, se reevalúa cada cierto tiempo. Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual no especificado, reservado para individuos mayores de 5 años al valorar el grado de discapacidad intelectual por procedimientos disponibles complicados por deterioro sensorial o físico, como por ejemplo ceguera, sordera, discapacidad locomotora, problemas de comportamiento graves o un trastorno mental. Será utilizada como en circunstancias excepcionales, valorándose después de un periodo de tiempo. En conclusión, para los niños mayores de 5 años donde el diagnóstico es difícil o imposible debido a las alteraciones del sistema sensatorio, como en la ceguera, sordomudos, discapacidad motriz o problemas graves del comportamiento, deberá ser usado en casos excepcionales y se reevaluará cada cierto tiempo para así asimilar un diagnóstico concreto. Trastorno de la comunicación. Se incluirían las dificultades en la adquisición y el uso del lenguaje oral, como sonido, palabra, frase y del discurso a nivel de comprensión, producción y conocimiento. El lenguaje escrito, como decodificación de la lectura y comprensión, ortografía y la expresión escrita. Y otras modalidades de idioma, por ejemplo, la lengua de signos. Se especifica que las fuentes de información incluyen la observación natural y a medidas estandarizadas lingüísticas y culturalmente apropiadas, las variaciones regionales, sociales, culturales o étnicas, como por ejemplo el dialecto, no son desórdenes del lenguaje. El mutismo selectivo se encontraría en los desórdenes de ansiedad social en el DSM-5. Como novedad para esta clasificación se proponen 3 niveles de severidad del trastorno, dependiendo del apoyo requerido. Trastorno del lenguaje incluye forma, función y uso convencional de un sistema de símbolos de manera organizada y gobernada por reglas para comunicarse. Dificultades persistentes en adquisición y uso del lenguaje a través de sus modalidades como hablado, escrito, por señas u otro, debido a los déficits en la comprensión o producción que incluyen lo siguiente. Número 1. Vocabulario reducido.
Número 2, estructura limitada de oraciones. Número 3, impedimentos del discurso. Las habilidades del lenguaje están sustancial y cuantitativamente disminuidas para la edad, resultando en limitaciones en la comunión efectiva, participación social, logros académicos, desempeño ocupacional, individual o en cualquier combinación. El inicio de estos síntomas es un periodo temprano del desarrollo. Las dificultades no se deben a impedimentos auditivos u otro del sistema sensatorio, disfunción motora u otra condición neurológica o médica, y no explica por un retraso o desorden del neurodesarrollo. Las características más notables según el DSM-5 son dificultad en adquirir y usar el lenguaje en toda modalidad, hablar, escribir u otros, por deficiencia de comprensión. Capacidad de lenguaje notable desde el punto de vista cuantitativamente por debajo de la edad esperada, produciendo limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, participación social, logros académicos, desempeño laboral individual o combinado. La dificultad no se atribuye al deterioro auditivo, sensorial, difusión motora, afección médica o neurológica y no se explica por discapacidad intelectual. Trastorno fonológico. Dificultad persistente con la producción del lenguaje que interfiere con la legibilidad e impide la comunicación verbal del lenguaje. La afección causa limitaciones en la comunicación efectiva que interfiere con un área social, ocupacional, académica, individual o en cualquier combinación. Inicio de los síntomas en un periodo temprano del desarrollo. Estas dificultades no son atribuibles a condiciones adquiridas o cognitivas como parálisis cerebral, paladar hendido, sordera, traumatismo craneal, cerebral u otras condiciones médicas o neurológicas. Las características más notables según el DSM-5 son dificultad de producción fonológica que interfiere en la intangibilidad del habla, impidiendo la comunicación verbal mensajera. Alteración causa limitación de comunicación eficaz de la participación social, logros académicos, desempeño laboral individual o combinada. En las primeras fases del periodo del desarrollo ocurre el inicio de los primeros síntomas. La dificultad no se atribuye a afecciones congénitas o adquiridas. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Tartamudeo. Cambios bruscos de la fluencia y patrón de tiempo de emisión del discurso siendo inapropiado para la edad de cada niño o adulto, persistiendo en el tiempo y se caracterizan por frecuentes y marcadas ocurrencias de una o más de las siguientes. Repetición de sonidos y sílabas. Sonido prolongado de la consonante o vocal. Palabras entrecortadas, como pausas dentro de una palabra. Pausas audibles o en silencio del lenguaje. Circunlocuciones. Sustitución de palabras para evadir las problemáticas. Pronunciación con exceso de tensión física. Repetición de la palabra monosílaba, como por ejemplo yo quiero. El problema causa ansiedad por hablar y limitación en la comunicación efectiva, participación social y en el desempeño académico u ocupacional, ya sea individualmente o en cualquier combinación. El inicio de los síntomas se remota a un periodo temprano del desarrollo. Las alteraciones no se atribuyen a un problema de lenguaje de tipo motor o a un déficit neurológico, y ninguna causa médica o mental puede explicar mejor el trastorno. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Tartamudeo. Cambios bruscos de la fluencia y patrón de tiempo de emisión del discurso siendo inapropiado para la edad de cada niño o adulto, persistiendo en el tiempo y se caracterizan por frecuentes y marcadas ocurrencias de una o más de las siguientes. Repetición de sonidos y sílabas. Sonido prolongado de la consonante o vocal. Palabras entrecortadas, como pausas dentro de una palabra. Pausas audibles o en silencio del lenguaje.
circunlocuciones, sustitución de palabras para evadir las problemáticas, pronunciación con exceso de tensión física, repetición de la palabra monosílaba, como por ejemplo yo quiero. El problema causa ansiedad por hablar y limitación en la comunicación efectiva, participación social y en el desempeño académico u ocupacional, ya sea individualmente o en cualquier combinación. El inicio de los síntomas se remota a un periodo temprano del desarrollo. Las alteraciones no se atribuyen a un problema de lenguaje de tipo motor o a un déficit neurológico, y ninguna causa médica o mental puede explicar mejor el trastorno. Trastorno de la comunicación social, pragmático. Dificultades persistentes en el uso de la comunicación verbal y no verbal, manifestado en todos los siguientes aspectos. Número 1. Déficit en el uso de la comunicación con fines sociales. Número 2. Impedimentos para modificar la forma de comunicación dependiendo del contexto. Número 3. Dificultades para llevar una conversación bajo reglas establecidas. Número 4. Dificultades para comprender contenidos no explícitos, ambiguos o no literales, como por ejemplo metáforas, inferencias, interpretaciones lógicas, chistes y algunas veces con doble sentido. El problema causa ansiedad por hablar y limitación en la comunicación efectiva, participación social y en el desempeño académico u ocupacional, ya sea individualmente o en cualquier combinación. El inicio de los síntomas se remota a un periodo temprano del desarrollo. Los síntomas no se atribuyen a un problema de lenguaje de tipo motor o a un déficit neurológico, y ninguna causa médica o mental puede explicar mejor el trastorno. Trastorno de la comunicación no especificado. Se aplica a presentaciones donde predominan síntomas del trastorno de la comunicación, que puede causar malestar con un significado clínico o deterioro social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento, que no cumplen criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos del desarrollo neurológico. En esta categoría es utilizada en situaciones en las que el clínico o psicólogo o algún especialista opta por no especificar los criterios del trastorno de la comunicación o del desarrollo neurológico especificado. Esto es porque no hay información suficiente para dar un diagnóstico más específico. Trastorno del espectro autista. Este trastorno del espectro autista es un nuevo nombre para la categoría. El trastorno del espectro autista, que incluye el trastorno autista, autismo, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra forma. Trastorno del espectro autista. Este trastorno del espectro autista es un nuevo nombre para la categoría. El trastorno del espectro autista, que incluye el trastorno autista, autismo, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra forma. Fundamentos del espectro autista. La diferenciación entre el trastorno del espectro autista, el desarrollo típico y otros trastornos sin espectro se hace de forma fiable y con validez, mientras que las distinciones entre los trastornos han demostrado ser inconscientes a lo largo del tiempo, variables entre un sitio u otro, a menudo asociadas con la severidad, el nivel de lenguaje o de inteligencia en lugar de características del trastorno. Como el autismo se define por un conjunto de comportamientos, se representa mejor como única categoría diagnosticada, que se adapta a la presentación clínica de cada persona, con la inclusión de especificaciones clínicas y las características asociadas. Un solo trastorno del espectro es un mejor reflejo del estado de los conocimientos sobre la patología y la presentación clínica. Se hace un ejemplo, como por ejemplo cuando los especialistas utilizan los criterios
equivalentes a tratar de trocear un pastel de carne, siguiendo las características según el DSM-5 del trastorno del espectro del autismo. Deficiencia en la comunicación e interacción social en diversos contextos, manifestando actual o antecedentemente lo siguiente. Número 1. Deficiencia de reciprocidad socioemocional, acercamiento social anormal, fracaso de conversación, disminución de interés, emociones o afectos compartidos. Número 2. Deficiencia en la conducta comunicativa no verbal, en la interacción social, como comunicación verbal y no verbal, poco integrada con anomalías de contacto visual, lenguaje corporal, comprensión de gestos y expresión facial. Número 3. Deficiencia del desarrollo, mantener y comprender relaciones, como por ejemplo, dificultad de ajustar comportamientos en los contextos sociales, compartir juegos imaginativos, hacer amigos y ausencia de interés por los demás. Los síntomas causan deterioro como un significado clínico, social, laboral u otras áreas de importante funcionamiento habitual. Las alteraciones no se explican por discapacidad intelectual. El TEA coinciden con la frecuencia para el diagnóstico de comorbilidades del TEA y el DI. La comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto en el nivel general del desarrollo. Nota: el diagnóstico establecido según el DSM-5 del TEA, Asperger o el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se aplicará el diagnóstico del TEA. Pacientes con deficiencias notables de comunicación social cuyos síntomas no cumplen criterios del TEA deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social. Especificar si, con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, asociado a una afección médica, genética o factor ambiental conocido como usar código adicional de identificación de afección médica o genética asociada, asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o de comportamiento, usar código adicional para identificar trastornos del desarrollo neurológico, mental o de comportamiento. Con catatonia, usar el código adicional 293.89 F06.1. Catatonia asociada al TEA indica la presencia de la catatonia concurrente. Vamos a conocer los diferentes niveles de gravedad en un cuadro comparativo donde se encuentra el grado 3, grado 2, grado 1 y se compara con la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. Grado 3. Necesito ayuda muy notable. Comunicación social. Deficiencias graves de aptitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves de funcionamiento, inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. En comportamientos restringidos y repetitivos, inflexibilidad de comportamiento externa, dificultad de hacer frente a cambios u otros comportamientos restringidos o repetitivos que interfieren notablemente con el funcionamiento en todos los ámbitos. Grado número 2. Necesito ayuda notable. En comunicación social, deficiencias notables de aptitudes de comunicación social verbal y no verbal, problemas sociales aparentemente incluso con la ayuda institucional, inicio limitado de interacciones sociales y reducción de respuestas o respuestas no normales a la apertura social con otras personas. Comportamientos restringidos y repetitivos, inflexibilidad de comportamiento, dificultad de hacer frente a cambios u otros comportamientos restringidos o repetitivos que aparecen con frecuencia claramente al observar casual e interfieren con el funcionamiento de diversos contextos, ansiedad y dificultad para cambiar el foco de acción.
Grado número 1. Necesito ayuda. En comunicación social. Sin ayuda, el niño, las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes, dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. En comportamientos restringidos y repetitivos, inflexibilidad de comportamiento, causa de una interferencia significativa con el funcionamiento en uno o más contextos, dificultad para alternar actividades, problemas de organización y de planificación, dificultan la autonomía.